78 años en la delegación Venustiano Carranza, José Luis López. No me explico por qué México es tan pobre. Recursos naturales hay donde se mire. Incluso ahora surgió una nueva riqueza. Las familias de los políticos, esposas, hijos, sobrinos, etcétera, etcétera. Son dechados de virtud e inteligencia. ¿Por qué somos pobres? Pues sí, pero si se pudiera recuperar todo lo que desfalcaron al país los exgobernadores, sobre todo los priistas, sí habría un nuevo filón. Manuel González Gutiérrez, de 48 años, en Coacalco. El PRI la va a pagar. Quieren dejar a Meade como presidente, pero él tiene la culpa del gasolinazo y del precio del gas, y por eso se encuentra en tercer lugar. López Obrador y Anaya pelean los 2 primeros lugares. Ahorita esa es la situación. Vamos a ver cómo va cambiando según se acerque la fecha clave. Porque todos los pronósticos en este momento no valen la pena. No, está volátil todo. ¿Pero a poco creen que cambie la situación de Meade? Pero la de los otros dos sí puede cambiar. Se dice que la ex primera dama y el Bronco ya tienen superada la cifra de las firmas que les solicitaron para contender por la libre. Oye, pues después de lo que declaró anoche Ferriz de Con, pues yo no creo que el INE permanezca sin hacer nada en ese caso. Tú le haces aprecio a Ferriz de Con. Por favor, ya lo único que está es tratando de figurar. Pero está perdido. Le voy más a Marichú. ¿De qué murieron los quemados? Además, sabe? todavía no llegan al porcentaje porque la representación nacional es la que le falta, sobre todo. A Margarita. A La esposa del distribución de estados. Sí. Sí, tienen que ser mínimo 17 estados los que estén, o sea, que cumplan con esta cantidad de votos que les pidieron. Que no sean, por ejemplo, nada más por decir algo. Sí, todas las 800,000 firmas que les pidieron, que sean nada más de un solo sitio. Tienen que estar repartidas en diferentes lugares, si no, no se las toman en cuenta. Fue una medida muy curiosa porque se les permitió formar grupos de apoyo y esos fueron los que empezaron a inventar, porque creo que les pagaban una cantidad por cada firma. Y creo que ellos pagaban una cantidad por cada firma. Así funciona. Ellos la pagaban. Sí. Ahora hay otros que merecen nuestro apoyo y nuestro aprecio, Marichu. Y que está trabajando con gente que, como ella dice, bueno, ¿y nosotros de dónde sacamos gente que tenga celulares? No la muelen, ¿no? Por eso se hizo la excepción de permitir que el testimonio fuera escrito En ella. Por eso los que van en primer lugar son los que tienen los recursos para todo eso. Es que el Bronco vaya en primer lugar y que haya declaraciones como mi caballo y mi vieja, Sí. y nadie le diga nada. No, sí hubo protestas. Me parece. Algunas feministas se indignaron y lanzaron su protesta e incomodidad. Los de Monterrey seguro que votaron con tal de que se fuera, pero de ahí en fuera no entiendo quién más. 60 años en Tecámac, Rogelio Gerardo Chávez. La solución para este país es que repartan 1 millón por familia. De esta manera se puede acabar con la pobreza de todos. Hay una teoría muy interesante. Si le quitamos todo el dinero a los ricos, todos, vamos a suponer que todos entregamos nuestro dinero, todos, no solo los ricos, sino todo mundo en este país. Lo dividimos como un pastel en partes iguales y le damos a cada uno su porcentaje. En 5 años volvemos a estar igual. Sí. Igual. Los ricos ricos, los pobres pobres. Hay un ejemplo actualmente. En Venezuela todos son millonarios.
¿Cómo Bueno. se llama usted? Sí. Otra situación diferente, pero efectivamente. Soriano, ¿qué? Porque, por ejemplo, la idea que propone Anaya de darle dinero a todos, prácticamente porque sí, es buena. Funciona en muchos países, activa la economía y circula el dinero y genera empleos y genera ideas y genera un montón de cosas que realmente funcionan. Entonces hay una diferencia entre las propuestas y el manejo de la economía, pero es muy interesante eso. Bueno, esto se llegó a usar y funcionó muy bien. Se llamaba, entre los judíos, se llamaba el Sabbat. En el Sabbat cada 7 años se repartía todo y se permitía que cada quien ganara conforme a sus posibilidades y aptitudes, pero al 7º año todo volvía a repartirse como estaba antes. El Sabbat se llamaba esta festividad. Había una idea muy curiosa cuando yo era niño, porque lo platicaron entre los mayores, por eso me enteré. Era una cadena, Ah, y en esa cadena se decía que tú lo único que tenías que hacer era aportar un peso, pero ese mismo peso iba a venir de diferentes familias y personas, y entonces entregar esa cantidad a un individuo. que encabeza una lista Al primero. Y así ir pasando. y agregar tu nombre al final de la lista. Ujú. Y se van eliminando mientras van llegando más gente a dar dinero. El problema es que se acaba la gente que Quiere dar quiere dinero. cuesta sumarse, entrarle, claro. porque la población es gigantesca, la que se requiere. Es un fraude eso. Claro, Son las ventas que luego se convirtieron en las ventas fraudulentas de multinivel. Ajá. Sí, se hablaba de medias femeninas en ese tiempo en que eran muy escasas, pero en la idea funcionaba, mucha gente quedó convencida Sí, sí. y sí. llevado a la práctica ya se vio que era un fracaso. Sí, yo recuerdo que acompañaba a mi papá, que le llevaba la lista y le llevaba el dinero al que estaba en primer lugar de la lista, a su dirección, le daba el dinero. Entonces, mi papá ya tenía una nueva lista, donde ya no estaba el primero, pues estaba él. Y el siguiente, pues conseguía el dinero, obtenía el dinero y lo borraban y agregaban otra. Pero si se hace la operación matemática de qué tanto se requieren para que 10 personas de la lista salgan beneficiadas, son millones. Después vino poco a poco en otro tipo de cadenas, algunas hasta religiosas, y últimamente renació con el avión, El avión. que tiene el mismo principio envolvente. Pero en la práctica no resulta. Y hubo el caso más destacado de este asunto, de este fraude, lo ideó sin querer, además, de buena fe, un norteamericano de origen italiano que se llamó Carlo Ponzi. Él tenía unas estampillas que por algún motivo se podían vender 3 veces más caros en Europa, pero no tenía el dinero para adquirirlas en América, entonces empezó a pedir, dando intereses más altos que los bancos, y empezó a comprar y empezó a pagarle a los primeros. Con esto la gente empezó a decir que era una gran inversión lo que hacía Carlo Ponzi y le empezó a dar más dinero hasta que se acabaron las estampillas y él vio que el sistema, a pesar de que ya no había estampillas de dónde sacar dinero, solito iba ingresando hasta que se acabaron y lo metieron al bote por fraude. ¿Sabes cuál es el último, basado en el mismo sistema? El de moneda en Internet. Sí, están al borde del... Bueno, ahí hay una ventaja, que está limitado el número de bitcoins. Es decir, no hay un número infinito. Ni se hacen más. Entonces, la demanda que hay por cada bitcoin ha crecido mucho y valen 18,000 pesos, una cosa así. ¿Y qué caso tiene que tengas uno si no lo puedes gastar? Lo Pues puedes sí. vender. ¿No?
No, es difícil venderlo. Y además hay máquinas que se los roban, que excavan centavitos, centésimas de centavos. Aparece en los análisis económicos mundiales y de repente va a derrumbarse todo, me supongo yo. Claro, una vez que se controle que países importantes que manejan droga y armas dejen de aceptarlo. Porque el Bitcoin es para conseguir mercancías que no tienen seguimiento. Una vez que se cancele eso, va a desaparecer y todos se van a quedar con las manos en la bolsa.